Hola, muy buenos días en esta mañana de 10 de mayo. Yo soy Agustín Ávila y me da mucho gusto estar iniciando nuestra segunda sesión de nuestra serie de pláticas llamadas Intervenir el daño desde la imaginación. Hoy vamos a estar discutiendo sobre territorialidad y daño, uno de los temas que, bueno, claramente también consideramos urgentes y coyunturales ante, pues, no solo la situación climática, sino la situación, pues, económica, geológica, de producir alimentos, de buscar gente que migra, bueno, un montón de cosas que estaremos discutiendo. Me acompañan ahorita en la transmisión María Elena León Magaña desde el Centro Multimedia y Claudia Alarcón desde el CIEC en la UNAM, quienes también son colaboradoras y coordinadoras de esta serie de seminarios. Bienvenidas, Elena y Claudia. Hola. Y también me da mucho gusto presentar a alguien con quien tengo, bueno, no nos dio por seguro a ustedes también muchas ganas de platicar, que es Célic Sánchez. Célic es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y estuvo trabajando, haciendo toda una intervención, acción de estudio con las comunidades de Chinampería en Xochimilco, trabajando con la Escuela de Chinampería y desde el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el NANCIS, hablando sobre todo, pues bueno, justo de territorialidad y cuál es el mapeo, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus daños, sus preocupaciones. Pues bienvenida, Celi, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. No, un gusto y bueno, esta sesión, como pueden ver, es completamente virtual, pero siempre les recordamos, y bueno, va a estar el banner aquí abajo, que nos vayan enviando sus preguntas y comentarios. La sesión pasada, por fortuna, tuvimos muchísima participación de la audiencia y nosotros llevando la discusión, pues ya también las preguntas de la audiencia que tenemos. Pero, pues un poco para empezar sobre territorialidad y los espacios, Célic, cuéntanos, pues justo sobre esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre territorialidad y espacio? ¿Cómo se estudian y cómo se analizan? Sí, claro. Bueno, pues para mí hay una diferencia muy clara en hablar solamente del espacio geográfico, ¿no? Es el espacio, pues, geográfico del que nos hablan desde las instituciones, desde la escuela, ¿no? Que nos enseñan desde muy pequeños, no sé, a ver el mapa de México y aprendernos sus divisiones políticas. Para mí eso es el espacio geográfico desde, pues, la institucionalidad, ¿no? Pero ya hablar para mí desde de territorio es también hablar de las relaciones que se crean en este espacio geográfico que conocemos, ¿no? No solo las relaciones pues que se van creando en la cotidianidad de todas las personas que van a interactuar en ese espacio, sino también las mismas interacciones con el espacio propio, con el suelo, con el agua, con los árboles. Pues se crean también relaciones de afecto, cariños, cuidados hacia este espacio, ¿no? Entonces ya no solo es un espacio, sino es también cómo nos apropiamos de este espacio para hacerlo nuestro territorio. Ya, muchísimas gracias, Eli. Bueno, creo que la diferencia es muy clara y pues justo este territorio pues ya empieza a ser algo muy complejo y muy, como nos gusta en este seminario, muy transdisciplinario, ¿no? Creo que pues justo hablas de que hay que tomar en cuenta la biología, el ecosistema, las poblaciones humanas, los cuidados, los productos, quienes entran. ¿Cómo o qué cuestiones de transdisciplina pudiste abordar durante este estudio, durante esta aproximación hacia los espacios de Chinampería en Xochimilco? Bueno, pues desde la vista como meramente biológica, Xochimilco es un lugar muy, muy interesante, ¿no? Es pues reservorio de un montón de especies nativas y endémicas de México, pero también entonces para hablar de la zona chinampera tenemos que hablar de los y las chinamperas, ¿no? O sea, ese espacio es importante reconocer
que no existe sin intervención humana, ¿no? Uno de los colaboradores del trabajo nos decía que pues Xochimilco o la zona chinampera no existe sin los chinamperos y también viceversa, ¿no? Los chinamperos no existen sin la zona chinampera y ahí hay una relación como bien importante en cómo a partir de que se empezaron a crear estas pequeñas islas que ahora les llamamos chinampas, la diversidad biológica de esta zona lacustre aumentó un montón, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, aunque pues yo como bióloga el espacio desde la vista como meramente biológica y ecológica es muy interesante, no puedes verla solo desde ahí, ¿no? Porque no tendría sentido Xochimilco si no lo ves también desde las relaciones humanas que ahí se entretejen entre los chinamperos y los chinamperos con pues su territorio, con su espacio. Claro, y entre todas estas interconexiones y relaciones, bueno, no solamente entre personas, sino como dices, con el medio ambiente, con el resto de la ciudad, que también pues influencia de gran manera cómo se vive Xochimilco. Pues, ¿cuál es la noción de daño o cuáles podrían ser los daños? ¿Quién ejerce el daño en esta zona? Híjole, pues justo ahí ya se empieza a poner bien complejo, ¿no? Todo el asunto. Pues la historia que ha llevado a Xochimilco a lo que ahora conocemos, pues se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, ha pasado muchísima historia de personajes que han querido desecar el lago, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de que viene desde el porfiriato de sacar agua de Xochimilco para abastecer las colonias de la Ciudad de México, ¿no? Como la colonia Condesa o la colonia Roma. Esas infraestructuras hidráulicas que se hicieron en el porfiriato siguen siendo utilizadas en la actualidad, ¿no? Y entonces, pues sí, también la ciudad ejerce una presión tremenda sobre Xochimilco y es como una cuestión como, pues también histórica que no es, bueno, para mí no es como posible apuntar dedos, ¿no? Y decir, este es el culpable, ¿no? Sino más bien, pues es como una cuestión estructural e histórica que se ha venido, pues, realizando desde hace muchos años y que ha derivado en que pues Xochimilco ahora pues se ve amenazado por también una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Y también es reconocer que no toda la zona chinampera es igual y no tiene las mismas amenazas, ¿no? Y conforme a esto, ¿qué tan vulnerable o dónde se ve la vulnerabilidad dentro de Xochimilco? O bueno, un poco también, ¿qué esperabas tú al entrar al estudio y qué fuiste descubriendo conforme empezaste a trabajar ahí y conforme empezaste a platicar con la gente? Bueno, antes de hacer el trabajo yo no tenía tanto acercamiento con Xochimilco, entonces pues me empecé a empapar, ¿no? con pues, lo que encontraba en la literatura. Y hay cosas que en la literatura se hablan, ¿no? Como la urbanización, la contaminación de los canales, ¿no? Pero pues también justo platicando con la gente de pronto te das cuenta que hay cosas que en la literatura no se dicen o se dicen a medias o se dicen cosas que no están pasando, ¿no? Porque también es común que pues agentes externos lleguemos y nos damos una vueltita en una trajinera y ya decidimos cuáles son los daños, ¿no? Pero pues también es importante entonces acercarnos con la gente que vive en esa cotidianidad y entonces poder escucharles qué es lo que tienen que decir, cómo ven estas amenazas, y eso pues también fue un proceso muy rico para toda la investigación, y pues agradezco mucho también que los chinamperos y las chinamperas me hayan dado como esos espacios
platicar y compartir. Eso que dice Celic, creo que es algo que podríamos ahondar en este espacio, porque es, no sé si decir que es una problemática, pero una problemática yo lo pensaría no en un sentido negativo, sino en un problema a abordar, que regularmente cuando una disciplina o un especialista detecta o dictamina o descubre o no sé, es que pienso mucho como en el médico, ¿no? Que hace un diagnóstico y dice, bueno, esto está dañado, ¿no? Y lo pienso en el caso particular del ajolote. Es decir, ahí de pronto se descubre la importancia que tiene esta especie en un espacio ecosistémico, que además es bien interesante que la chinampa no es un espacio ecosistémico, entre comillas, natural, ¿no? Sino es un espacio ecosistémico que es una tecnología específica creada en una comunidad, ¿no? Entonces, pues entre las cosas que yo he sabido es, no puede llegar el especialista a decir, a ver, hay que recuperar el ajolote, entonces hay que hacer esto, esto, esto y esto, como a llegar a decidir, como tú bien lo estás diciendo, sino que una de las cosas que, por ejemplo, ha pasado en Xochimilco es cómo tú vinculas a la comunidad en la recuperación de la especie, pero no en este sentido que regularmente se piensa desde los activismos como hay que sensibilizar, hay que visibilizar, ¿no? O sea, es decir, eso una vez en el espacio queda como muy chiquito, porque en realidad es un espacio que está siendo habitado todos los días, las personas están viviendo una vida en esos espacios todo el tiempo, y además en el caso específico de las chinampas, tienen una relación muy tensional con todas las otras formas de la ciudad, tanto en cómo está haciendo la ciudad en otros espacios a unos kilómetros, como en la relación económica, en la relación de que la gente de Xochimilco sale a trabajar o sale a la escuela, ¿no? O sea, es decir, hay un intercambio constante todo el tiempo. Entonces, no puede llegar un biólogo a decir, bueno, dejen de hacer tal cosa o empiecen a hacer tal cosa, sino, ¿cómo implica eso, no? O sea, es decir, no sé cómo lo piensas tú, porque creo que ahí hay un problema de que un especialista llegue y diga que hay un problema y se soluciona así, en este caso hay un daño ecosistémico, a pensarlo como en esta forma más integral en la que de pronto lo que esté diciendo el especialista no se puede hacer a pie de juntillas y a lo mejor no sería la mejor estrategia, sino lo complejo que implica empezar un proceso de manera comunitaria. Sí, claro. Sí, pues justamente ahí en Xochimilco está esta iniciativa del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, que son las chinampas refugio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las chinampas refugio no son una onda de que llegó el biólogo y les dijo, ahora van a proteger al Xochimilco en su chinampa, al ajolote, perdón, en su chinampa. Sino más bien es también, bueno, ¿cómo hacemos para que esta chinampa pues sea libre de agroquímicos, ¿no? Como todo el trabajo muy agroecológico, con técnicas tradicionales chinamperas. Y entonces es entender que también la forma en la que tratamos a las chinampas o cómo las trabajamos tiene un impacto en la biodiversidad del lugar, ¿no? Y entonces pues es ahí como poner esas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta chinampa sea saludable, no solo para la biodiversidad, sino también en términos de lo que se está cultivando en ella? Y bueno, pues también es importante reconocer la chamba que implica no utilizar estos paquetes tecnológicos, porque en realidad pues así es como los venden, ¿no? Tú vas a usar estos pesticidas, bueno, todos estos químicos biocidas y te va a aligerar la chamba de tener que pues tú pensar en cómo haces tus remedios o cómo vas a tratar como biológicamente las plagas, ¿no? Entonces, pues es un montón de chamba en realidad y no siempre es remunerada pues como se debe, ¿no? Cuando compramos nuestras hortalizas, ¿no? Entonces también es una onda de, bueno, y ahora que ya los chinamperos se echaron esta chambísima de tratar agroecológicamente estas chinampas y también están en este constante monitoreo de los ajolotes que están dentro de sus refugios,
Ahora, ¿cómo hacemos para pues que también ellos puedan sacar dinero de ahí, puedan seguir viviendo de ahí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también el Laboratorio de Restauración Ecológica sacó la propuesta de sacar una etiqueta chinampera, ¿no? Entonces, si los chinamperos son miembros de este programa de Chinampa Refugio, les dan su certificación con esta etiqueta chinampera, y eso hace pues que un poco el valor de las hortalizas suba y pueda ser pues más remunerado o mejor remunerado este trabajo que hacen de sembrar, cosechar, cuidar al ajolote, monitorearlo. Pues sí, que es una cosa bien compleja, y también pues no es algo que haga un chinampero aislado en su chinampa, ¿no? Sino es también una red de chinamperos que van viendo cómo se pueden hacer estos procesos también más livianos para todos, ¿no? O sea, como, pues sabes que un día nos juntamos todos y hacemos faena en tu chinampa y te ayudamos a limpiarla, ¿no? Y entonces también es crear esta comunidad en torno a los cuidados del espacio, de las especies, de los mismos compañeros, ¿no? Y, por ejemplo, hablando una vez para una entrevista con un chinampero, me decía, bueno, es que pensar chinampas es pensar en el futuro, que me parece una manera maravillosa y que debe de ser, pero pues justamente tal vez lo asociamos con cuestiones, pues eso, tal vez no tan tecnológicas, tal vez no tan modernas, pero cómo es también, pues en las nuevas generaciones, gente joven como tú también está trabajando ahí, cómo están, pues eso, peleando contra nuevas tecnologías, como decías, de agroquímicos y pesticidas, y cómo está sucediendo el cambio generacional en las chinampas. Pues es complejo en realidad también ese proceso, ¿no? No solo en Xochimilco, sino yo diría que en todos los espacios agrícolas del país hay un grave problema, ¿no? Y ese es el problema del abandono de las tierras. Se abandonan los jóvenes abandonan las tierras porque, pues no, o sea, se vuelve cada vez más y más complicado poder sobrevivir de ahí, ¿no? Es un trabajo extremadamente duro, extremadamente pesado, y pues no sale a veces para comer, ¿no? Y entonces también un poco, pues es, pues que la vida no se va a dar si no es en comunidad, ¿no? Y si no es encontrándonos en los otros. Y yo creo que ese es un esfuerzo muy grande de la escuela chinampera, ¿no? Es como volvemos a tejer este tejido que se ha ido rompiendo pues con los años bajo este sistema, y cómo podemos acercar otra vez a los jóvenes a que aprendan, ¿no? Los compañeros que llevan la escuela chinampera pues ya están grandes, ¿no? Entonces tienen un montón de sabiduría y un montón de cosas que enseñarnos, y pues sí, de devolvernos a la tierra y al trabajo y al cuidado, y no solo hablando en cuestiones como agrícolas, sino también toda esta cultura que envuelve pues a las chinampas, ¿no? La medicina tradicional, la gastronomía, la música, la danza. Es como recuperar no solo las cuestiones agrícolas, sino todo lo que significa estar en este espacio, ¿no? Claro, y por ejemplo, bueno, volviendo un poco al daño, pues como decía, Xochimilco es fuente de agua para buena parte de la ciudad, todavía es un lago. Sin embargo, pues justo mucho del daño va atravesado por el agua, ¿no? Y que pues se ve dañada de distintas maneras. ¿Nos podrías explicar un poco más a fondo cuál es la situación actual? Claro, pues es súper compleja, ¿no? Todo como que, pues es que sucedió como estas infraestructuras hidráulicas para llevarse el agua,
y de pronto ya no había agua, ¿no? Entonces, pues la zona de Chinampera no puede existir sin agua, ¿no? Se estaba secando. Entonces, una de las soluciones que se pensaron para que Xochimilco no se secara fue, bueno, ¿y ahora de dónde le sacamos el agua a Xochimilco? Entonces, ¿saben qué? Vamos a tratar las aguas negras de la ciudad y se las vamos a enviar a Xochimilco, ¿no? Por las plantas de tratamiento, sobre todo la del Cerro de la Estrella. Entonces, pues es esta cuestión de nos estamos llevando su agua limpia para la ciudad, para nuestras necesidades, la ensuciamos y se la regresamos a Xochimilco toda sucia, ¿no? Porque también una realidad es que a veces o sea, como que la calidad del agua va variando, ¿no? A veces es mejor que otras veces, ¿no? Eso es un problema y un daño que le hacemos a Xochimilco, ¿no? Les robamos su agua y se la regresamos toda sucia. Y pues también por esta constante extracción de agua, por ejemplo, la zona de San Gregorio se está hundiendo y se ha creado, pues antes era una zona también de chinampas y ahora ya es una laguna que se está creando y cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Pues porque estamos sacando todo el agua como de los mantos acuíferos y entonces se está haciendo esta laguna. Y en otras partes se está secando, ¿no? Y hay un problema muy grave también de un montón de canales que ya están secos, ¿no? Que antes nos contaban, ¿no? Los chinamperos como, yo cuando era niña pasaba aquí con mi canoa en este canal y ahorita lo estábamos pasando caminando porque ya está seco, ¿no? Entonces también es una cuestión ahí, pues, del agua muy, muy importante, ¿no? Entre que no hay y la que llega no es tan buena su calidad. Sí, sin duda, bastante complicado. Ya tenemos preguntas de parte de nuestra audiencia, entonces los comparto aquí. Lourdes Reséndiz nos pregunta, ¿existe apoyo del gobierno a través de programas para conformar cooperativas que fortalezcan el tejido comunitario y por ende apoyan el ecosistema idóneo que requiere Xochimilco? Creo que han empezado a abrirse estas opciones, ¿no? Pero también es importante reconocer que Xochimilco es un espacio bien heterogéneo y hay un montón de colectivos que trabajan ahí y pues también, pues en tanto hay problemas, a veces entre hay personas, a veces las cosas no fluyen también, ¿no? Como que hay problemas también ahí de comunicación. Pero sin embargo yo creo que sí se han armado propuestas muy importantes y muy necesarias. Por ejemplo, el mercado alternativo de Xochimilco, que está ahí en el Parque Ecológico de Xochimilco, que se pone todos los domingos, yo creo que es una buena propuesta para empezar a fortalecer este tejido comunitario, ¿no? Van un montón de chinamperos a vender sus hortalizas. También a veces salen algunos programas de la Corena que pueden pues ser aprovechados, pero también no siempre sale como se quiere, ¿no? Claro. Klaus, adelante. Sí, gracias. Bueno, escuchando todo lo que comentas, estaba pensando en que en el caso de la Ciudad de México, quizás una de las cosas que nos ha definido para bien y para, ya últimamente más bien para mal, es esta mentalidad centralista, ¿no? Que como que pareciera que de repente todo la federación, la obligación y la prioridad siempre está en el centro del país y concretamente en la capital. Y eso a su vez creo que ha convertido a la Ciudad de México y a la zona metropolitana en una cultura muy individualista, como muy de decir, pues yo pertenezco a esta zona de la ciudad, yo soy de tal alcaldía ahora, yo soy de, ¿no? Entonces cada vez ese individualismo nos va haciendo más pensar en lo que a mí me afecta de manera inmediata.
Y todo esto lo digo un poco como preámbulo para pensar qué implica la territorialidad, qué implica la comunidad en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es decir, cada alcaldía tiene sus propios problemas, que muchos están atravesados por cuestiones inevitablemente ecosistémicas, ecológicas, geológicas, pero en todo esto se atraviesa esta mentalidad, esta cultura de la individualización, en donde además inevitablemente aparecen estos factores políticos de a quién le quito, a qué comunidad le quito o a qué zona de la ciudad le quito para beneficiar a una zona de mayor plusvalía, de mayor interés en términos económicos, ¿no? Y sin embargo, lejos de pensar que la Ciudad de México es un organismo, ¿no? O sea, pensando un poco ecosistémicamente, que se ha venido históricamente se ha venido dando de manera conectada, ¿no? No podemos pensar en ninguna zona de la Ciudad de México que no esté conectada al menos con las vecinas inmediatas, ¿no? Ya si lo pensamos en un sentido regional. Pero al mismo tiempo, pues esto que comentas acaba siendo gravísimo, ¿no? Porque justo en este olvido, en este abandono de ciertas zonas de la Ciudad de México, como puede ser Xochimilco, Milpa Alta, ¿no? Las zonas más, digamos, es que hasta hablar de periferia me parece problemático porque seguimos pensando en el centralismo del centralismo, ¿no? Dentro de la Ciudad de México. Pero digamos, estas zonas que no se consideran relevantes en el sentido de que no están en el centro de los espacios de impacto económico internacional de la Ciudad de México, como puede ser la delegación Cuauhtémoc, puede ser la delegación Benito Juárez, la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Estas zonas donde se concentra la mayor parte de la vida económica de la ciudad, e incluso a veces hasta también del país. Pero entonces, ¿cómo pensar esta relación? Territorialmente hablando, cómo empezar a pensar la Ciudad de México con un espíritu más comunitario que no nos separe de esa manera tan tajante, y que justo esto que decías, ¿no? Que Xochimilco no se convierta solo en el espacio para ir a presumir a nuestras visitas extranjeras que tenemos unos canales y las chinambas y no sé qué, y ya te vas y vienes y contaminas y en realidad los estás llevando a transitar en una zona de aguas negras, ¿no? O sea, por decirlo un poco en un sentido ya muy extremo. Entonces, ¿cómo pensar en reducir ese daño? No solamente desde lo técnico, desde lo práctico, desde la atención puesta solamente en el lago, en las aguas, en las chinampas, en los cultivos, sino cómo pensar en reducir ese daño en proporción de pensarnos comunitariamente en la ciudad con un espíritu más de conexión entre todas estas zonas, ¿no? Que están arbitrariamente divididas, ¿no? Porque al final de cuentas todas las divisiones geográficas son arbitrarias, pero acabamos creyéndonos que realmente nos están haciendo diferentes de las comunidades de al lado. Híjole, es que es bien difícil y bien complejo, ¿no? Yo como una persona que he crecido toda mi vida dentro de esta gran plancha de asfalto, pues también, bueno, yo justo soy de un espacio también en la periferia, ¿no? Entonces un poco, yo creo que hemos vivido un proceso de desterritorialización bien duro, ¿no? O sea, no... sí, como que de pronto vives en un lugar de nadie o no eres de ningún lugar, ¿no? Y eso también va desgastando el tejido social y va lastimando las relaciones que tenemos con los otros y con las otras, ¿no? Dejamos de priorizar estas relaciones y priorizar estos cuidados para enfocarnos como en nosotras mismas, ¿no? Pues vivimos también en un sistema que un poco nos va orillando a eso, a lastimarnos, ¿no? A ver quién es el más fuerte, el que saca mejores calificaciones, el que
va a llegar a ser el jefe primero, ¿no? No sé, como nos va, siento que un poco, pues ese es su propósito, ¿no? Nos va orillando a lastimarnos los unos a los otros y dejamos de vernos como compañeros que compartimos un espacio, que compartimos un tiempo, y en ese sentido pues nos tenemos que cuidar entre nosotros, tenemos que cuidar el espacio en el que estamos viviendo. Y en ese sentido, por eso a mí me gusta mucho estar con los compañeros chinamperos, porque también no se trata solo de salvar Xochimilco, ¿no? Sino también cómo en nuestra colonia podemos pues empezar a crear estas redes, ¿no? O sea, que todo empieza con un buenos días vecina, buenos días vecino, y vamos otra vez viéndonos a las caras, ¿no? Yo llevo viviendo aquí, por ejemplo, en donde estoy ahora, 5 años, y me tardé 1 año, yo creo, en saber quiénes eran las personas que vivían al lado de mí, ¿no? Y entonces es como, oigan, a ver, vamos a platicar todos, ¿no? ¿Qué les parece si armamos un huerto? ¿Qué les parece si en esta Navidad armamos una posada de toda la colonia o de toda la calle, ¿no? Y entonces es como volver a abrir estos espacios de diálogo y de volver a vernos a las caras, reconocernos, encontrarnos y volver a empezar a tejer esto que ha estado tan roto por muchos años. Claro, vas, Elena. Es que justo a propósito de esto que estás diciendo, Celic, me gustaría preguntarte si ha cambiado tu visión, digamos, como te formas en la Facultad de Ciencias. Hay un paradigma de lo que tenga que ser un biólogo. Y entonces como que hay una construcción sobre lo que tendrías que hacer tú en estos espacios, tu función en estos espacios, incluso la función de la biología en sí en esos espacios, ¿no? Entonces me gustaría saber si tú tuviste como algún, has tenido este contraste, como este choque entre como este imaginario que construiste en la facultad con tu práctica en el campo. Y lo pensaba a partir de esto que tú decías, ¿no? Como no puedes llegar como el especialista y cómo te enfrentas a todos esos procesos comunitarios, no solo en un sentido, y también tú dime si es así, ¿no? Que no te dejan, entre comillas, hacer tu trabajo, o sea, ese trabajo como tú te lo habías imaginado que tendría que ser, y más bien yo no sé si ahora cambia tu perspectiva de cuál es tu función en ese espacio y cómo tendría que ser tu trabajo. Y lo digo en el sentido justo de uno va a salvar el mundo, ¿no? Regularmente el problema en la formación universitaria y de posgrado es que la gente piensa que está ahora capacitada para ir a salvar a las personas de todos los problemas que tengan, a reparar daños, ¿no? Y entonces pues viene como un enojo, una frustración de no los dejan ser salvados, no se dejan salvar, no se dejan rescatar, ¿no? Y creo que ese es un problema que a mí me parece muy tremendo, y quisiera saber, ¿tú cómo lo piensas? ¿Tú cómo lo has abordado? Sí, pues también fue un proceso muy loco. Sí, en la facultad pues tienen pues mucho esta enseñanza, por ejemplo, no sé, desde la clase de recursos naturales, ¿no? Pues ya empezando con el nombre, ahí ya es como, ay, no sé si quiero ver a la naturaleza como un recurso, ¿no? Que me va a dar cosas. Y bueno, en esta clase es como mucho de políticas de conservación, desde las instituciones, y entonces pues de pronto pues es tu primer acercamiento con esto y tú estás maravillado, ¿no? A mí me pasó eso, y yo decía, no, sí, hay que conservar todo, hay que poner políticas para que la gente no toque a la naturaleza porque la destruye y somos unos destructores. Y entonces mucho esa es la visión que se comparte en la Facultad de Ciencias,
es lo que nos enseñan y lo que pues luego cuando vas caminando por los pasillos escuchas de muchos alumnos y alumnas. Y pues es tremendo si lo piensas, ¿no? Como poner estas restricciones o ponernos estas restricciones a reconocernos más bien que somos también nosotros naturaleza y nosotros, pues yo creo que esto viene como desde la dicotomización, ¿no? Desde que nos separamos de los animales, ¿no? Que nos decimos como somos los seres, los mejores seres, los más evolucionados, y vemos hacia abajo a los animales y a la naturaleza. Y entonces es más bien decir, oigan, no, bajémonos de este pedestal que nos hemos construido nosotros mismos, ¿no? Reconozcamos que somos parte de la naturaleza y que tenemos como una relación bidireccional, le damos a la naturaleza y la naturaleza nos da a nosotros. Y eso, hablar de esas cosas en la Facultad de Ciencias es pues polémico, ¿no? Sin embargo, hay varios espacios y cada vez se abren más espacios en los que nos permitimos cuestionar estas cosas. Yo creo que para mí la clase de agroecología fue la clase que me salvó la vida, fue la que me empezó a hacerme cuestionar muchas cosas de nuestra formación científica dentro de la facultad. Y sí, o sea, para mí hacer el trabajo, la investigación fue un darme de topes constantemente, ¿no? O sea, fue una investigación que nos llevó 3 años, ¿no? Porque de pronto, pues también para mi tutora, la doctora Mariana, y para mí, pues era uno de nuestros primeros acercamientos a la investigación, acción participativa, a pues intentar bajarnos también de este pedestal, bueno, que Mariana lo tiene muchísimo más trabajado, pero como que yo seguía con esta formación de la facultad, de es que somos los científicos y nosotros sabemos qué está pasando. Y más bien, pues reconocer que no es cierto, ¿no? No sabemos todo ni tenemos la verdad absoluta de lo que estamos platicando. Y entonces para mí el hacer esta investigación fue romper con un montón de paradigmas que yo tenía de la facultad y que tenía bien arraigados a mi pensamiento del quehacer científico. Y pues también los chinamperos son muy francos, ¿no? Y también te dicen, oye, aquí nosotros somos los que sabemos, ¿no? O sea, también no de verme hacia abajo, sino tú sabes cosas, nosotros sabemos cosas y nos vamos a compartir las cosas que sabemos, ¿no? Y aquí todos opinamos y es un trabajo más horizontal, ¿no? Aquí nadie es el jefe de nadie, nadie sabe más que nadie, sino vamos a compartir lo que cada uno y cada una sabemos hacer, ¿no? Tú sabes hacer mapas, nosotros sabemos la cuestión de las amenazas, cómo entonces podemos hacer un producto en conjunto y trabajar todos parejo, ¿no? Qué bonito, muchas gracias. Klaus, y ahorita pasamos unos comentarios de la audiencia. Sí, algo rápido respecto a eso que estás diciendo, un poco nada más para abrirlo también a cómo ver críticamente esto que en realidad en la cotidianidad se vuelve una práctica muy compleja, ¿no? Y hasta un reto. Y lo pienso, por ejemplo, en términos de cómo también reconocer, porque también me parece injusta de repente esta mirada sobre ciertas comunidades, sobre la idea de la vida comunitaria como una vida que transcurre de manera pacífica, donde no hay conflictos, donde no hay tensiones, envidias, intereses políticos en diferentes niveles. Y eso también es parte de lo que muchas veces, a lo que se enfrenta también alguien que llega con una formación, ¿no? Un poco haciéndola como medio, como para dimensionar esta
esta conexión, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces ¿para qué sirve la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar ciencias si al final de cuentas la comunidad tiene todo el conocimiento amplio para poder decidir qué es lo que les funciona mejor? Entonces, ¿cómo entender que no solamente están los conflictos internos dentro de del mismo paradigma de la ciencia, ¿no? Porque también dentro de la misma ciencia no es que haya una sola forma de entender los problemas ecológicos, no hay una sola forma de entender esta relación con la naturaleza, y tampoco desde la comunidad hay una forma de relacionarse con esos problemas que aquejan a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar estas conexiones? Porque ahí también se construye un cierto tipo de daño, en donde se acaba imponiendo intereses de otro tipo que no tienen nada que ver con el tema que aqueja en un principio derivado de una cuestión biológica, ecológica, territorial, en el sentido de el suelo, ¿no? Por ejemplo, geológica. Entonces también creo que ahí, pues sí, idealmente sería muy bonito que pudiéramos sentarnos todos, dialogar, pero en mi experiencia, como me ha tocado estar en esas negociaciones, por decirlo de alguna forma, o encuentros, pues también uno descubre que están mediados por cuestiones políticas y de intereses de unos cuantos, ¿no? A veces de ciertos caciques, y pues tampoco funciona todo de manera tan pacífica, ¿no? Sí, no, definitivamente también pasa eso, ¿no? De a veces romantizamos las comunidades, ¿no? Y lo comunitario, pero pues sí, o sea, cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Así sea tu interés cuidar a la naturaleza y el otro tiene intereses comunes, pero no todos, ¿no? Siempre va a haber conflictos y no es un proceso sencillo, definitivamente, ¿no? Y es también, pues, reconocernos no solo en lo similar, sino también en las diferencias y buscar qué tenemos en común para poder trabajar. Pero no se hace para nada más sencillo ese trabajo, ¿no? Claro, y solo acotando rapidísimamente ya, esta idea de lo transdisciplinario que salía en la sesión anterior, no sé si tuviste oportunidad de ver parte de la sesión anterior, pero justo Agus hablaba de cómo esta forma de comunicarse entre diferentes sectores se vuelve complicada porque se está hablando no solo desde experiencias y de necesidades particulares distintas, sino porque también se enuncia con lenguajes distintos, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor en el fondo si hay una problemática compartida, simplemente son personas enunciándolo desde otras perspectivas. Por lo tanto, acaba siendo este tema, por ejemplo, de suelo, la naturaleza, los ecosistemas, la mirada ecológica, pues acaba siendo también un problema que tendría que ser abordado por perspectivas también de carácter social. No estoy diciendo forzosamente de las ciencias sociales, o sea, para mí muchas veces es mucho más interesante escuchar estas experiencias de gente que ha transitado, ¿no? Diferentes espacios y que te puede ir dando como a partir de la experiencia formas, ¿no? De hacer estas interconexiones interdisciplinarias o transdisciplinarias para entender un fenómeno o un problema. Pero justo también creo, ¿no? A veces también creo que el problema de cierto tipo de formaciones es que acaban siendo tan unidisciplinarias que se olvida que la chinampa, efectivamente esto que decías al principio, no es un problema solamente del suelo, de la tierra, del agua, de los ajolotes, es un problema de comunidades enteras y comunidades entendiendo todos estos factores como parte de una comunidad en donde además se integran las personas, ¿no? De los seres humanos, las familias, los afectos y todo eso que tú decías, ¿no? Sí, claro. Y eso, por ejemplo, yo creo que es una gran problemática de la Facultad de Ciencias, ¿no? Bueno, ya en los últimos años se habla más de estos enfoques transdisciplinarios, pero
cuando yo empecé, pues era, pues medio ahí me veían raro, ¿no? Y muchas veces escuché un montón de comentarios así como, ay, pero esa investigación ni es de biólogos, mejor hubieras estudiado, no sé, alguna ciencia social, vete a la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y entonces de pronto es como, no, pero pues es que todo está conectado y no puedes aislarlo en tu lupa, en tu microscopio, ¿no? Tenemos que verla como el paisaje entero de lo que está sucediendo, ¿no? Es importante, no podemos entender este tipo de fenómenos si no nos hacemos un poquito para atrás y vemos toda la pintura, pues. Sí, claro, y además luego es un problema porque justo estas cosas que no caen en ningún lado, pues luego es más difícil conseguirles apoyo o hacer que crezcan porque pues, justo se echan la bolita, ¿no? O sea, no, dile a los biólogos que tienen no, es que esto es de humanidades, ve a decirle a los demás. No, es que esto es de comunicación y pues, no pasa nada. Pero bueno, ya tengo muchas preguntas que anoté, pero vamos con nuestra querida audiencia. Catalina González nos pone, es esperanzador ver que jóvenes trabajan con las comunidades, que resguardan saberes que son y serán para el futuro. Sin duda sí lo es, Catalina, y creo que en estos momentos de crisis ambiental y social que vivimos, pues la esperanza es muy necesaria. Aleph Diana nos pone, cuando se compartía sobre estas otras prácticas que fomentan la comunidad como un simple saludo, me hizo recordar a Bolívar Echeverría y la funcionalidad que veía en el arte y la fiesta para el fortalecimiento del tejido social. No sé si nos puedas compartir cómo conviven el arte, la fiesta y agregaría la ciencia en la restauración del daño al ecosistema, en este caso Xochimilco. Claro, sí es que conviven estos elementos. Grandes temas y preguntas, Diana. Pues Eli, cuéntanos. Sí, claro, el arte, la fiesta, pues también es parte de hacer comunidad y de coincidir, ¿no? Y también, pues eso que en un momento les compartía, ¿no? En la escuela chinampera no solo se habla, o no solo los compañeros enseñan técnicas agrícolas chinamperas como sacar el lodo del fondo del lago para hacer los germinados, que se llama chapín, ¿no? O sea, no solo es esa parte agrícola y que también pues requiere un montón de ciencia, ¿no? Hacer los violes, que son fertilizantes que utilizan a partir de la caca de las vacas, por ejemplo, que es como la parte más científica y agrícola de hacer chinampería, pero también es reconocer que hacer chinampería y las chinampas es una cuestión de cultura impresionante, o sea, los cantos, los bailes, la comida, o sea, pues ya cultivamos un montón de cosas que vamos a cocinar con ellas, ¿no? Las fiestas que se hacen en torno a la agricultura y en torno a encontrarnos y a pedir el día de San Juan, que llueva, y entonces el día de San Juan es una gran fiesta, ¿no? Se va a sembrar la última tanda del maíz, después vas a la laguna, nadas un rato, y después en una chinampa se arma la gran fiesta, ¿no? Entonces, pues claro que también estos procesos no se pueden concebir sin esta parte de la fiesta, del goce, de la risa, que son también súper importantes de mantener, ¿no? Y pues Xochimilco es un lugar de fiesta constante, ¿no? No solo en la chinampa, pero cualquier día de la semana que vayas, seguro va a haber un pueblo que está cerrado porque hay una gran fiesta, algún santo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esas cosas son bien importantes de reconocer y de no soltarlas. Eso, Celic, me parece bien interesante. Que incluso también luego el arte se piensa como una práctica de alguna manera neutral, no sé si es la palabra, pero que también, o sea, es decir, hay una cosa que tú te preparas en la escuela de artes y de alguna manera el artista piensa que hay una neutralidad en su sensibilidad, cuando en realidad hay una formación también, ¿no? Y entonces
también tú piensas que como artista llevar la batucada, o sea, es decir, como hay muchos lugares comunes también aquí, donde el artista piensa que va y lleva algo al pueblo, y no pensar que en el caso de los pueblos en Xochimilco, que también es interesante, que son formas comunitarias distintas que deciden sobre el territorio de maneras diferentes, tienen sus propias manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, esto que dices me parece sumamente interesante, porque no es como que les hace falta el arte y la cultura y entonces tú vas y les llevas el arte y la cultura. O sea, hay manifestaciones del arte y la cultura en los espacios que ocurren de acuerdo a un montón de, pues no sé si decir cosmogonías, cosmovisiones de los espacios, y que creo que Xochimilco y Milpa Alta son de los pocos espacios donde todavía podemos encontrar pueblos originarios, que es decir, que tienen una lengua, que tienen tradiciones, que hay, sí, sincretismos los hay, pero cada uno tiene como sus propias manifestaciones de la cultura. Y entonces a mí sí me parece como muy importante destacarlo, porque no solamente la física, la biología, la filosofía hacen estas cosas como muy de receta de ir y llevar, sino también el arte suele hacerlo, ¿no? Bueno, los artistas formados en una institución académica. Sí, claro, muy, muy de acuerdo, ¿no? O sea, también hemos visto cómo se acercan de pronto algunos compañeros artistas, y también es decir, oye, espérate, ¿no? Aquí también hay música, aquí también hay arte, aquí también hay pintura, vamos a compartir lo que sabemos. Tal vez tú tienes unas técnicas muy, muy acá, muy chidas, entonces, a ver, enséñanos cómo podemos trasladar nuestro arte con estas herramientas que tú tienes, ¿no? O a ver si nos sirven y nos interesan también, ¿no? Creo que también, bueno, me hizo recordar ahorita que decías, pues, mucho de la historia del 68, de cómo llega el periférico a Xochimilco, que es justamente con las Olimpiadas de 1968, ¿no? Pues la Villa Olímpica se localiza ahí en Periférico de Insurgentes, al sur de la ciudad. Periférico se acababa ahí en Insurgentes, pero pues como las pruebas de remo y canotaje se van a hacer en Xochimilco, se construye la pista de remo y canotaje, ¿no? Un canal nuevo al lado, paralelo de uno que ya existía, pero tenía que ser olímpico, y para llegar, pues bueno, tenían que extendieron el periférico hasta Xochimilco, ¿no? Y además le ponen, es donde empieza el corredor escultórico de la Ruta de la Paz, y ponen estas esculturas gigantes de concreto de distintos artistas del resto del mundo, que pues, suena como una gran propuesta y un acercamiento estético, pero está planeado para que si vas en el periférico a 60, 70 kilómetros por hora, veas una escultura cada 5 minutos. Entonces justo dices, pues, o sea, la propuesta de integrar, digamos, un poco a Xochimilco a esta gran actividad mundial que son las Olimpiadas, es construirles un canal de algo que nunca se había practicado ahí, llevarles una supervía de 5 carriles, de 10 carriles, y llevarles arte para ser disfrutada desde el coche, ¿no? Entonces pues bueno, eso es un ejemplo de cómo la política puede convertirse en algo completamente vertical, si no es que siempre ha sido así, ¿no? Catalina nos comenta pues justamente sobre la transdisciplinalidad, y dice: sin duda se gesta otra epistemología del conocimiento científico. Ahora, ¿cuál sería la visión a futuro después de este diálogo de saberes? Creo un poco refiriéndose a lo que comentábamos hace rato de la formación académica la nueva que se está proponiendo y la que se está llevando actualmente. Y creo que, bueno, esta es una pregunta pues para cualquiera de ustedes que quiera responder. Sí. Yo solo no, tú por favor, Celi, tú por favor. Dale. Yo solo, pues más bien apostaría como a lo que pensamos Claudia, Agustín y yo cuando organizamos estos espacios,
que no es que vamos a resolver, no es que queremos encontrar la nueva fórmula o el nuevo canon epistémico o metodológico, sino que creo que estar escuchando a Selig lo que nos permite pensar es que cada problema requiere una construcción de un aparato metodológico e incluso de conceptos y vocabularios específicos. Y en el caso, por ejemplo, que está diciendo Selig, no solamente es entre disciplinas, sino es entre saberes. O sea, porque entonces ahí hay un encuentro entre el conocimiento construido en la universidad con el conocimiento construido en el territorio. Y como bien decía Selig, la agroecología es un gran ejemplo. O sea, si algo ha mostrado la agroecología es que se está produciendo conocimiento en otros espacios no universitarios, no de los laboratorios, no de los clústeres, y que ahora están yendo a esos espacios a ver cómo se está produciendo ese conocimiento, como en todo el caos que implica climas diversos, suelos diversos, dinámicas diversas, y entonces los biólogos, los geógrafos, ¿no? Están yendo a los espacios a ver qué está ocurriendo e intentar interpretar desde las herramientas epistémicas del aula universitaria, ¿no? Entonces, yo no sé si yo no diría que hay una nueva epistemología, yo creo que tendríamos ahora que pensar en plural, ¿no? Sino que hay una coexistencia epistémica. Y qué relaciones, qué conversaciones, qué acuerdos a lo mejor momentáneos queremos hacer. Sí, claro, y es como decían hace rato, ¿no? No hay recetas, no es como que tú puedes decir, paso 1 para hacer transdisciplina, haz esto, paso 2, paso 3, ¿no? Y sigue esta receta y ya tienes tu transdisciplina, ¿no? Sino es más bien ver qué es lo que vas a abordar, qué problemática, y desde ahí entonces empiezas a pensar, pues esto de la biología me sirve, esto de las ciencias sociales me sirve, ¿no? Y entonces tú vas haciendo tu sopa de cosas que puedes utilizar y que puedes trabajar, y tu sopa de personas que pueden ayudar a trabajar esta cuestión, ¿no? Entonces es más bien, pues también una cuestión de estar abiertos y abiertas a que muchas cosas van a ir saliendo conforme vas avanzando en lo que vas haciendo, y muchas personas se van a ir sumando, y entonces cómo vamos a hacer pues esta nueva sopa sin receta, a ver cómo nos sale. Y también yo creo que no, bueno, no sé si terminó, si quedó pasmada. Y también ahorita pensaba justo como el pensamiento transdisciplinario, no solamente verlo como algo que nos permite como abordar un problema de manera mucho más eficiente, si lo queremos ver así, sino como también evidencia y desvela, o sea, saca a la luz otro tipo de factores que muchas veces se entienden como problemas de otra categoría, de otra naturaleza, y que siguen estando muy vinculados. Y estoy pensando concretamente, por ejemplo, una persona que va a hacer una estancia de investigación allí en el CIEF, me escribió porque su proyecto, ella estudia en Chapingo, ¿no? Está estudiando agronomía en Chapingo. Y entonces trabaja con la empresa florícola, y decía que cuando entró a trabajar con la industria florícola y con todos los campos y con toda la población, ella se empezó a dar cuenta de que había un problema particular entre el tipo de labores que se le asignan a las mujeres en la industria al de los hombres, ¿no? Y que entonces en algún momento ella lo planteó directamente como parte del problema de lo que estaba ella tratando de estudiar, entender del tema florícola, y que alguien le había dicho, no, eso es un tema de otro tipo, ¿no? O sea, eso no nos compete a nosotras, eso no es un asunto que nos interese aquí en este programa. Y sin embargo, pues a mí me parece que justamente la mirada o la búsqueda de entender cuál es el papel que juegan las mujeres, los hombres, en la producción de, en este caso, ¿no? de la industria florícola, pues entonces nos está diciendo también cosas sobre el problema de naturaleza agrícola también, ¿no? No solamente de carácter de género,
porque a veces se cree que lo de género tiene que ver con una cosa simplemente de hablar lo que nos pasa a las mujeres, lo que les pasa a los hombres o a la comunidad sexodiversa, en lugar de entender cómo esos son factores inherentes que están interviniendo en las mismas dinámicas ecológicas, ecosistemas, o sea, todo esto que implica lo que tú bien decías en un principio como un problema complejo, donde intervienen no solamente el tema de lo que llamamos naturaleza, sino pues también implica lo que llamamos dinámicas culturales, ¿no? Atravesadas por muchas otras cosas. Entonces, creo que también la transdisciplina y retomando esta pregunta sobre el futuro de los saberes, yo creo que en algún momento ya no podemos seguir pensando que la perspectiva de género es un complemento de nuestro enunciado, ¿no? O no solo la perspectiva de género, muchos otros factores, ¿no? O lo ecológico. Además, atiende lo ecológico, además atiende del género, sino que justo todo esto acaba siendo parte de todos los problemas que estamos atendiendo en donde intervienen factores de todos estos tipos, ¿no? Claro, y pues nada más para complementar y porque en esta sesión tenemos que citar a Young Hui en algún momento, creo que, bueno, como decía Elena, creo que tenemos que pensar en plural y como decía Selig, no hay una receta. Me encanta esta metáfora de la sopa, no solo como la sopa primigenia que dará lugar a todas las nuevas epistemologías, sino esta comunidad de, pues también la fábula esta de la sopa de piedra, de, bueno, pues a ver, pues tú pon la zanahoria y tú pon el pollo y tú pon las hierbas y como cada quien le va echando cosas. Pero también un poco recordando lo que se decía al principio, ¿no? O sea, las chinampas son una tecnología pues única de Xochimilco que se hizo pensando específicamente en el lugar, ¿no? O sea, como, bueno, oigan, tenemos un lago y necesitamos comer, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues a ver, junta este montoncito de tierra aquí y vamos viendo qué hacemos. Y salió algo maravilloso, único en el mundo, que es increíble, pero que igual y si nos lo queremos llevar a otro lado, tal vez es como, bueno, pues necesitas un lago dentro de los trópicos que esté a 2000 metros sobre el nivel del mar, que haya una cama de material volcánico al lado y vamos viendo a ver si funciona, ¿no? Entonces, pues tal vez eso, o sea, tal vez parte de la propuesta es que todas las nuevas propuestas van a depender de su territorio, de sus amenazas, de su daño, de sus procesos de fortalecimiento de comunidad, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues verlo de manera individual. Entonces, ya les nos están juntando los comentarios. Nada más comentarles por como habíamos anunciado esto, que estábamos esperando la participación de Cecilia Flores, una madre buscadora que seguramente hubiera enriquecido durísimo la plática sobre territorialidad y daño. Esperemos que se logre conectar en algún momento, pero está en campo, entonces se le complica un poco. Y bueno, si se llega a conectar, pues bueno, le pasamos el micro inmediatamente. Si no, pues creo que la plática está bastante buena, nos está dando mucho de qué hablar. Otro comentario de parte de Xochitl Mitzi Hernández nos dice: me parece muy bello eso que comenta Selig sobre la necesidad de mirarnos en el entorno natural estando dentro. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Encuentras una particularidad del vínculo tierra-agua-aire en esta forma territorial de Xochimilco y su particularidad en las comunidades de este espacio? Mencionaste algo sobre la petición de agua, creo que se refiere a lo de las fiestas de San Juan y todo esto. Me preguntaba si tienes presentes algunos otros. Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que sí es un vínculo bien interesante, ¿no? El que tienen los chinamperos y las chinamperas con el agua, con la tierra, con los animales que visitan su chinampa, ¿no? No sé, para mí, por ejemplo, esta cuestión del chapín se me hace una locura. El chapín es cuando sacan fondo del lago, que es lodo del fondo del lago,
primero lo echan a una de sus canoas y de su canoa lo van sacando para extenderlo en la chinampa. Dejan el chapín secar un día y una vez que ya está un poco más como cuajadito, lo cortan, ¿no? en cuadros. Y cada uno de esos cuadritos va sembrando ahí ciertas semillas, son como sus camas de germinación, ¿no? Y entonces el fondo del lago es como una enorme composta, pues que las hojas van cayendo, y entonces ahí en el fondo del lago se va haciendo una composta muy, muy, muy rica en nutrientes para las plantas. Y entonces, para mí cuando me contaron sobre el chapín por primera vez fue una locura, ¿no? Como que me explotó la cabeza, así como, wow, ¿qué es esta cosa tan maravillosa y mágica? Y que, o sea, eso, como esta relación tan cercana que tienen los compañeros con el lago, como para saber, como para saber y a partir de la observación que ese fondo del lago está lleno de nutrientes y nos puede ayudar para germinar las cosas muchísimo más rápido. Es una cuestión loquísima, o sea, es un conocimiento y una relación tan estrecha con el entorno que me parece muy, muy increíble. Muchas gracias. Entonces, otro comentario nuevamente Lourdes Reséndiz. Muchas gracias, Lourdes. Considero que los artistas pueden ser promotores del quehacer de la comunidad chinampera desde diversas formas de arte e incluso retroalimentarse del arte múltiple que ofrece la comunidad en su cotidianidad, porque el proceso creativo en sí genera impacto individual que permea en lo social, para no olvidar que somos uno con la naturaleza y por lo tanto nos merece respeto, debido a que el daño que le hacemos al planeta regresa a nosotros. Muchas gracias, Lourdes. No sé si alguien quiera comentar al respecto de este comentario. Pero sí, bueno, esta falsa dicotomía, esta separación que hemos generado y o propuesto incluso desde la academia, me recuerda un poco las pláticas del año pasado sobre una salud y decir, bueno, es que, o sea, sí tenemos que pensar de manera global, pero de nuevo otra vez como que las consideraciones individuales de cada región. Edmy Wollstonecraft, ¿qué recomendaciones Félix Sánchez podría darle a la comunidad estudiantil para purgarse del colonialismo, clasismo que hay en ciencias y la academia en general? Órale. ¿Qué nos comentas, Félix, al respecto? Uy, no sé, pues es que muy complicada pregunta. Pues está difícil, ¿no? En tanto, pues es que la academia, o sea, pues la Facultad de Ciencias es la academia, ¿no? Entonces, sí, más bien yo creo que para mí algo que y no es como que yo también ya esté purgada y ya sé como un ente nuevo, ¿no? Seguramente hay un montón de estas violencias que sigo replicando. Pero la cuestión ahí es más bien, y lo que iba a decir, que a mí algo que me ayudó mucho y me facilitó también, como que de pronto yo sentía que me estaba volviendo loca en la facultad, ¿no? Como que me decía, yo me estoy preguntando estas cosas y nadie más se las pregunta. Y de pronto, o sea, pero pues yo en mi cabeza así como loquita, y de pronto un día lo hablé en voz alta y muchas personas me voltearon a ver y me dijeron, yo también pienso eso y yo también me pregunto eso, ¿no? Y entonces más bien, pues no sé, o sea, no sé si la formación de la Facultad de Ciencias va a cambiar pronto, pero lo que sí creo es que podemos abrir espacios estudiantiles en los que nos preguntemos estas cosas, ¿no? Para mí fue muy alivianador encontrarme en los otros y cuestionarnos, ¿no? Y también eso, ¿no? Que tus amigos
que comparten estas ideas contigo te digan, oye, ahí ya no está tan chido esto que estás diciendo, ¿no? A ver, piénsalo bien. O sea, como estas confrontaciones de tus mismos compañeros y compañeras, pues para mí son fundamentales, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos nutriendo estas reflexiones? Yo creo que vienen a partir de ahí, ¿no? Y también en la facultad, o sea, no quiero decir que es una facultad horrible, ¿no? También hay muchos maestros y muchas maestras que se lo han preguntado y que también dentro de las clases te ponen mucho a pensar y a reflexionar sobre el papel que quieres hacer cuando seas un científico, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu quehacer científico? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Porque claro, no solo es desde la agroecología, ¿no? Sino también, pues a ti te gusta el trabajo en laboratorio, va, ¿no? Pero entonces, ¿cómo piensas tu trabajo de laboratorio? ¿Para quién vas a hacer ese trabajo? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿No? Entonces, pues yo creo que es empezar a abrirnos a estas reflexiones y no solo hacerlas como solita, ¿no? Sino también en colectivo, ¿no? También lo aliviana mucho. Claudia. Y yo creo que tampoco, y eso también un poco surgió en la sesión pasada, ¿no? Tampoco es que uno esté denostando o diciendo que podemos prescindir del conocimiento científico, porque eso también sería caer justamente en esa otra postura, o sea, hacer lo mismo pero en otro lugar, ¿no? Básicamente. Y un poco ahorita, por ejemplo, comentábamos, retomando lo de la idea de los sistemas que son irreplicables, ¿no? O sea, las chinampas son chinampas en Xochimilco porque Xochimilco es Xochimilco, ¿no? O sea, no es un modelo impostado, decir, venimos a imponer y hacíamos la referencia a otros espacios en el mundo que pasa lo mismo, ¿no? Entonces decía Elena, bueno, dice ahí la importancia de observar el entorno, ¿no? O sea, cómo construir un conocimiento a partir de la observación. Eso es la ciencia también, pero el asunto es creer que la observación y el conocimiento solo se obtiene de las formas en las que la ciencia ha construido sus modelos, sus métodos para construir conocimiento. Entonces lo que a veces se nos olvida es que hay otros modelos y otros métodos. Quizá la pregunta difícil es cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Yo creo que hay que, a partir de saberse preguntar, ¿no? Saber cuestionar, saber entender, pues lo que eso que se llama de manera muy general, ¿no? El pensamiento crítico, la reflexión crítica sobre lo que observamos. Entonces a lo mejor es donde podemos hacer estas transformaciones profundas, porque tampoco es, yo creo que nadie que haya ido a la universidad salió convencida de todo lo que le dijeron y que simplemente llevó todo así, decir, si esto me lo dijeron en la universidad y nada de esto se cuestiona. Nada de esto es cuestionable porque pues estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues a veces más que pensar en las imposiciones de las academias gringas, ¿no? Que nos dicen todo el problema es el colonialismo, diciéndonos todo lo que no debemos de, ¿no? Pues más bien pensar si es así como nosotras en México estamos viviendo esa experiencia, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos de manera directa con esa realidad de las chinampas, con Xochimilco, con los lagos, con la naturaleza en esos términos, ¿no? Con la ecología, y eso creo que lejos de decirnos desechemos este conocimiento y adoptemos otro, nos va a permitir construir un conocimiento mucho más integral, mucho más crítico, incluso más eficiente, ¿no? Para una realidad. Y por lo que tú nos has narrado, Celic, a mí me parece que tú eres de alguna forma un ejemplo de ello, ¿no? O sea, alguien que ha cuestionado justamente este enfoque, este paradigma de la ciencia en un contexto que no te da respuestas, ¿no? O sea, que no te permite dialogar con ese contexto, con ese entorno. Y que has tenido que construir tu propio lenguaje, tus propias formas, tus propias metodologías, tu propia personalidad incluso para estar en ese lugar y mantenerte, ¿no? Sí, creo, bueno, dos cosas
para continuar con esta discusión y antes de regresar con los comentarios de la audiencia. Bueno, yo no soy de la Facultad de Ciencias, estudié Ciencias Genómicas, pero creo que algo que me ayudó mucho es estudiar la historia de tu disciplina y decir así como, un poco como el meme, así como, espera, ¿somos los malos? Y ver, pues bueno, en el caso de la genética, el terrible pasado eugenicista y clasista y racista de la disciplina, y entonces entender desde dónde estamos estudiando el genoma humano, por qué ahorita estamos estudiando los microbiomas, qué tenemos que hacer para una buena práctica del ADN antiguo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el entender de dónde vienes, pues al menos te puede dejar en claro de qué lado cojeas como práctica epistémica, ¿no? E intentar repararlo, pero creo que también mucho, como dice Célic, no es como de, pues ya tomé mi curso de descolonización académica y ya me dan mi sellito y ya lo resolví, ¿no? O sea, creo que son pues preguntas constantes, y pues bueno, a mí también me ha servido mucho juntarme con filósofas, con sociólogas, con un montón de otras disciplinas que justamente te dicen como que hay que agradecer que no se burlan de uno cuando le dices, no, es que la ciencia es de esta manera, no, así no es nada de lo que crees. Pero bueno, por eso también hay cambios de programas, cambios de, creo que para biología viene un cambio de programa en las áreas de estudio, incluye varias nuevas materias de humanidades como obligatorias, entonces está bueno, pero creo que también, y aunque parezca cebollazo, pero pues también escuchar lo que tienen que decir los jóvenes, ¿no? Y no traer siempre al investigador de siempre a que nos hable, sino decir, bueno, cuáles son las nuevas propuestas, desde dónde vienen, escuchemos a las protagonistas. Creo que Beatriz nos pone algo que seguramente será de mucho interés para quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, y nos dice, como habitantes de la Ciudad de México, ¿cómo podríamos apoyar a nuestros compañeros chinamperos y chinamperas? Creo que nos habías comentado un poco de los mercados, Célic, pero pues cuéntanos más. Sí, bueno, a mí justo una propuesta que se me hace pues muy interesante es esta cuestión de los mercados alternativos. No solo están en Xochimilco, están en Tlalpan, en Coyoacán, no recuerdo dónde más, pero ahí es pues comprar a precios justos las hortalizas que consumimos, ¿no? Y otras cosas derivadas. También existen algunas cooperativas, así de rápido se me ocurre la cooperativa La Imposible, que es una cooperativa en la Colonia Obrera, que también intenta un poco eliminar como estos intermediarios, y más bien la cooperativa lo que hace es prestar un espacio para que los productores y productoras puedan comprar, vender a precios justos, ¿no? Entonces tú como consumidor te acercas a este espacio y compras directamente del productor. Ahora también pues eso, ¿no? Como siempre, pues intentar eso, comprar a precios justos lo que vamos a consumir. Y bueno, otra cuestión como fuerte en Xochimilco es la cuestión del turismo, ¿no? Pues como la manera en la que visitamos a Xochimilco también puede ser medio problemática, ¿no? O sea, cómo estamos viendo los canales de Xochimilco, los estamos yendo a visitar porque nos queremos poner una fiestota y estar arriba de un bar flotante. O sea, así es como estamos, o como en el imaginario de la ciudad se concibe a Xochimilco, ¿no? Vamos, ¿no? Es como bien común, vamos el viernes a las Trajas, ¿no? Y entonces como preguntarnos cómo vamos a visitar y con quién vamos a visitar Xochimilco, ¿no? También hace poco se empezó a popularizar esta cuestión de más ecológica o más amigable de visitar Xochimilco en los kayaks para ver el amanecer, ¿no? Y entonces, pues,
sí es un poco más amigable, pero también es preguntarnos quién está llevando estas propuestas. ¿Son los chinamperos? ¿O hay algunas personas que no son chinamperas que vieron ahí un gran mercado, ¿no? Entonces, pues eso. Hay un montón, como decía hace rato, hay un montón de colectivos, de colectivas de chinamperos, chinamperas, que organizan como estos, pues también visitas a Xochimilco y verlos desde otro lado, ¿no? Este paseo igual por los canales, vas viendo y al final visitas tus chinampas y ahí pues, ya cada colectivo pues hace distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el colectivo Lintlali que te invita un poco a veces a cosechar eh, y entonces también es como una experiencia gastronómica, ¿no? Hay muchas diversidades de cómo podemos acercarnos a Xochimilco desde una forma más consciente, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, no, que los citadinos no conozcan Xochimilco y que se alejen de ahí, ¿no? Sino más bien cómo lo estamos haciendo, preguntarnos cómo, con quién y esas cosas. Yo creo que también pues pueden ser de mucha, mucha ayuda. Oye, yo voy a decir algo, Agus. Es que ahorita que decía lo del kayak, estaba pensando en cómo cuesta mucho trabajo relacionar que si hay tanto interés y tanto gusto por hacer este tipo de prácticas, efectivamente yo no creo que sea, o sea, no creo que sea intrínsecamente malo que la gente quiera ir a hacer estas prácticas, ¿no? De ir a hacer kayak, de ir a recorrer el canal, festejando el cumpleaños. Creo que, o sea, creo que eso intrínsecamente no es malo, sino lo que parece totalmente contradictorio es que por un lado consideres que esas son prácticas muy valiosas para tu felicidad, tu desarrollo, tu convivencia, tu socialización, y por otro lado no nos importe que esta ciudad cada vez sea una plancha de cemento más grande, ¿no? Donde hay menos capacidades ¿cómo se llaman? Espacios acuíferos, ¿cómo les llaman? No sé, ¿no? Habiendo sido lago, los canales, o sea, los ríos. Y entonces, como que cada vez estamos más, cuando fueron el tema de los humedales, justamente Xochimilco, ¿no? O sea, había una indiferencia absoluta de la gente, porque bueno, pues no importa. Y por otro lado, vamos a hacer humedales artificiales en otro lado. Entonces, o sea, como que siento que hay una cosa muy contradictoria entre esto que consideramos muy importante para la cultura, pero al mismo tiempo no nos importa que nuestra propia cultura de estilos de vida urbanos estén acabando con todos estos espacios, que le estén dando en la torre a muchísimos espacios, a muchísima fauna, mucha flora, pero que al mismo tiempo estamos defendiendo nuestro derecho a irnos a divertir y a hacer kayak en los canales, ¿no? Es totalmente pues, contradictorio y yo creo que sí es importante pensar esto en el contexto del daño, justo porque a veces el aceptar y el querer vivir de cierta forma implica inevitablemente generar un daño en otros espacios, ¿no? No hay simplemente esta posibilidad de decir, vivo aquí porque hay un impacto. ¿Cómo se reduce el impacto? ¿Cómo se controla el impacto? Sí, creo, bueno, mi adolescencia y mi relación con Xochimilco fue, como decía Celi, bueno, es viernes, vámonos a las trajineras. Pero justo creo, ahorita volviendo a lo del daño y la cuestión de la humedad que mencionas, Claudia, pues eso, bueno, y en la época electoral en la que estamos, a ver si no nos tumban la transmisión. Pues bueno, o sea, Claudia Sheinbaum se tumbó parte del humedal de Xochimilco porque pues había que tener un nuevo distribuidor vial, ¿no? Y es como, bueno, pues es que ya, o sea, uno, los distribuidores viales no funcionan, ya lo sabemos, ya está aprobado, ya está demostrado, y dos, pues es área natural protegida, es paso migratorio de especies, en una ciudad que le hace falta el agua, vas a quitar un humedal, pues un montón de cosas, ¿no? Y no sé cómo cómo haya sido estas campañas y precampañas en Xochimilco que les hayan prometido
a las comunidades que les han prometido a los chinamperos al respecto, pero pues supongo que justo es muy, muy desde afuera y muy, pues no realmente viendo la situación que tienen, ¿no? No sé si conozcas algo al respecto de esto, Celi. Sí, justo cuando empezábamos la investigación fue cuando estaba como, todavía no se construía y se empezaba a construir y fue duro. O sea, es que este distribuidor vial no fue idea de Claudia, ¿no? Es un proyecto que miles, bueno, no sé miles, pero muchas personas antes de Claudia intentaron hacer y construir, y los chinamperos siempre lograban parar este proyecto, ¿no? Pero pues eso, ¿no? El tejido social bien dañado y que cada vez se va dañando más y más, también nos hace más vulnerable a estos grandes proyectos, ¿no? Porque entonces no nos encontramos en los otros para organizarnos y detener estas cuestiones tan, pues que pueden ser tan dañinas, ¿no? Y sí, o sea, como que justo el momento de las entrevistas fue que hicimos con los chinamperos. Uno de ellos nos contó que, pues, de este gran plan que se veía venir para Xochimilco desde hace muchos años. Y pues eso, ¿no? Como para ellos también es muy doloroso que se vea de una manera tan desechable al territorio, ¿no? Se nos decía, ¿no? Pues ahorita se llevaron 5 hectáreas, ¿no? En 10 años se van a querer llevar otras 5 y otras 5 y otras 5 y de pronto ya no va a estar el humedal, ¿no? Entonces, pues sí, también pues es importante mantener el ojo abierto a los planes que hay para Xochimilco y los proyectos, porque hay varias cosas. Y también pienso que esto que dice Celic, tendríamos que extenderlo a todas nuestras interrupciones en territorios que no son los que habitamos de lo cotidiano. O sea, es decir, entender que siempre somos invitados. Cuando vamos a otro lugar somos invitados. No importa, pero sobre todo si es en una práctica turística. Pero creo que hay como un imaginario en la ciudad donde queremos que el espacio al que vayamos se haga como la ciudad, ¿no? Pues es decir, que sea tan rápido, que sea tan cómodo, que la salsa no pique, ¿no? Porque ahora es este meme de que de qué tan gentrificado está cuando la salsa no pica, y la verdad es que yo conozco muy poca gente que aceptaría comer una salsa picante en cualquier lugar que lo inviten a comer en Xochimilco. O sea, también luego como que romantizamos esta onda en donde nos vestimos como con esta cosa de progre, de colonializado, feminista, ¿no? Pero la realidad es que nuestras prácticas no lo somos. Esto que decía Celic sobre las fiestas, ¿no? Entonces ahora queremos poner de moda ir a las fiestas de Xochimilco, ¿no? O tener sonideros que no sean sonideros, ¿no? O ponernos el rótulo, o sea, es decir, como que hacemos muchas exotizaciones de todo lo que no somos nosotros y nos convertimos en consumidores de cosas, y de alguna manera lo que hacemos es que obligamos a que los espacios se transformen a nuestro modo y le bajen el azúcar, le bajen lo picante, le bajen lo ruidoso, ¿no? O sea, es decir, creo que esto que está explicando Celic en Xochimilco lo hacemos los citadinos en todos los espacios a los que vamos. Entonces, yo no sé si hay una serie de recomendaciones o más bien hay una observación de cómo yo me comporto en espacios en los que cotidianamente no habito, ¿no? Pues es decir, cómo yo le estoy exigiendo a ese espacio que se transforme un poco a lo que yo soy, y qué tanto en realidad yo me estoy adaptando a ese espacio que no es el mío. Claro. Sí, que siento que también, por ejemplo, poniéndonos ahora nosotros en el espacio de
cuando llegan otros que no son de acá y quieren que nos moldemos a sus formas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ha estado muy fuerte esta cuestión de la gentrificación, ¿no? Llegan los gringos, los europeos, y de pronto es que ya no quieren que haya organilleros en las calles, o que ya no, o están en Sonora y no quieren que haya música sonorense en Sonora, ¿no? Y entonces también a nosotros eso mismo nos pasa, y eso nos puede ayudar a reflexionar entonces cuando nosotros justo visitamos otros espacios que no son los nuestros, ¿no? Y entonces más bien cómo nosotros nos vamos a adaptar a ese espacio, y no esperar lo contrario, que el espacio se adapte a nosotros y a lo que queremos. Sí, coincido completamente. Muchas gracias. Catalina González nos pone: abrir brecha en estructuras sedimentadas y romper con formas de conocer ya establecidas y aproximarse a formas otras es lo que muestra tu investigación. A seguir adelante. Entonces, bueno, sí, échenle porras a estas investigaciones. Y Frida Alin nos pregunta: ¿podrían darnos algunos ejemplos de proyectos interdisciplinares que involucren el fortalecimiento del tejido social? Me interesa aplicar algo en mi comunidad. Pues, bueno, a expensas de lo que ahorita nos quiera compartir. Celi, ¿por qué no, Klaus, nos cuentas un poco sobre tu propio trabajo en comunidades penitenciarias? Creo que pues justo va en estos tenores. Gracias, Agus. Pues fíjate que yo justo recuperaría la importancia de entender todos los proyectos que hacemos como una parte mucho más, como parte de algo más integral, ¿no? Y justo pensaba como hace unas semanas me invitaron a dar una plática a la Facultad de Ciencias sobre temas de equidad e igualdad. Y entonces yo les hablaba de la importancia de llevar pues algo como divulgación científica a las cárceles, ¿no? Entonces, de repente parecía como extraño y absurdo, como ¿para qué quieres llevar eso si a lo mejor es gente? Lo primero es como esta idea de que la gente que llega a la cárcel no tiene un nivel educativo propicio para poder entender cosas complejas como la ciencia, ¿no? O la idea de que si van a estar ahí encerrados mucho tiempo, ¿para qué les quieres dar eso? ¿Para qué les quieres llevar ese conocimiento? O las mismas autoridades, como ya pasó, que quisimos llevar la observación astronómica a un centro y alguien dijo, y la directora nos dijo, no, pero eso nos va a hacer movilizar la seguridad del espacio y es poner en riesgo. Y lo único que queríamos era poner un telescopio y observar la luna, ¿no? O sea, qué gran riesgo podría tener hacer una cosa de esa naturaleza. Entonces, pues yo pensaría que justo, ¿no? Retomando lo que decíamos ahorita, lo que hemos venido diciendo es cómo se hace una observadora de su propio espacio, cómo una reconoce que hay elementos de valor que no están dados incluso por lo que podríamos llamar políticas públicas, porque no hay una política pública que obligue a alguien a llevar conocimiento o exploración científica o divulgación científica a las cárceles. Pero ¿por qué me pareció que era importante? Pues por una razón tan sencilla como que lo único que observas cuando estás en prisión, que no es la cárcel, es el cielo, ¿no? Entonces es la única vía de contacto que tiene la gente con el mundo exterior. Y entonces yo decía, qué increíble que pudieran esta gente ver el cielo más allá de simplemente esta cosa que está allí azul, que cambia a gris, que hay nubes, que de repente en la noche se ven unos puntitos, que quién sabe qué son. Y entonces como esa experiencia de hacer una observación detallada, como con nombres, con cierto tipo de conocimientos, con otras, pues yo no sé si eso podría catalogarse como recuperar el tejido social, porque incluso con el concepto tengo ahí un poco un tema, pero pensemos que la idea de cómo reconstruimos nuestras relaciones, ¿no? Cómo reconstruimos, cómo nos volvemos a ver unas a otras, cómo volvemos a reconocer que lo que sucede y lo que me afecta a mí le afecta a la otra persona y lo que le afecta a la otra persona me afecta a mí. En ese sentido,
creo que hacer una experiencia de este tipo, ¿no? Como es una observación astronómica en un centro donde lo único que puedes ver es el cielo, adquiere una relevancia pues inimaginable incluso para quienes lo hicimos, ¿no? Solamente las personas que están allí, que llevan 40 años encerradas en ese espacio, podrían decirnos cómo eso influye o cómo eso impacta en su propia existencia, ¿no? Entonces, yo recuperaría eso, la idea de cómo observamos, cómo reconocemos pues digamos, el valor de ciertas cosas que no están dadas ni por la ley, ni por las políticas públicas, ni siquiera por la misma ciencia, ¿no? O la misma normativa institucional, como algo que puede tener un impacto importante en quiénes somos y en las personas con las que nos relacionamos de manera inmediata. Muchas gracias, Klaus. Y pues bueno, Celi, claramente la Parcela Lancis es un proyecto interdisciplinar que busca esto. No sé si nos puedes contar un poco como, pues bueno, justo sobre el fortalecimiento del tejido social y o de otras investigaciones de colegas tuyos que quieras compartir. Sí, pues sí, también la Parcela para mí es un lugar maravilloso, pues sí, guiado por la dirección de Mariana Benítez. Yo creo que buscando a ella y a su trabajo, bueno, podrán salir muchas cosas que podrían ser de interés. Ella es como, le hace a todo, pues me sorprende mucho esa mujer, la verdad. La admiro un montón. Y pues sí, yo creo que, bueno, hay comercial un poco, sí, en Google si se pone la Parcela Lancis sale el link como de un blog que lleva una de las compañeras del laboratorio, y ahí están todos los trabajos de todos los que formamos parte de la Parcela, ¿no? Y ahí se encuentran cosas desde modelo, ay, me van a matar mis compañeros del laboratorio si no lo digo bien, como de modelos con algunas bacterias, con Mixococcus jantus, ¿no? De que son como cosas más como del laboratorio, de cosas del suelo ahí muy, muy locas y muy impresionantes, hasta este trabajo en la zona chinampera, hasta un trabajo de redes alimentarias alternativas. Entonces, pues ahí yo creo que es un buen lugar para buscar y ver los diversos trabajos que se realizan, ¿no? También modelos de plagas en el café, allá en Chiapas, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden explorar que hace la Parcela. Sí, muy, muy interesante el laboratorio, la verdad. Muchas gracias, Eli. Bueno, ya les pusimos ahí un link de la Parcela para que le echen un ojo. Elena, no sé si tiene algún proyecto artístico, multimedia que recuerdes o algún otro del que nos quieras comentar. Pues no como un proyecto, más bien pensaría justo esto que decía Claudia, como no dar por sentado ningún concepto. O sea, es decir, porque cuando hablamos de tejido social, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Porque luego hacemos como ciertos imaginarios inexistentes a los cuales deseamos llegar, y a veces estas palabras se vuelven de uso común, con muy buenas intenciones, pero justo al no tener claro qué es lo que nosotros estamos identificando como este lugar al que queremos llegar, o sea, es decir, ¿qué sería tal cosa como el fortalecimiento del tejido social, ¿no? Comprometemos y como que creamos como esta normalidad a la cual tendríamos que querer llegar en un proyecto comunitario. Y yo pienso mucho en que creo que uno de los primeros pasos, sobre todo cuando estamos pensando en proyectos que vienen desde una formación disciplinaria, ¿qué valor le damos a las prácticas que de hecho ya existen en esos espacios? ¿Cómo nos relacionamos con esas prácticas?
Y yo siempre pongo como ejemplo, y no tengo una licenciatura en Iztapalapa, pero crecí en Iztapalapa, que hay un montón de prácticas en torno a lo religioso, pero que si uno observa con detenimiento, lo religioso no es lo más importante, no es lo que está ocurriendo con mayor relevancia, sino lo que ocurre cuando las personas se reúnen a hacer alguna actividad de manera conjunta. Entonces, yo más bien pensaría como que cuando uno quiere hacer algo por una comunidad, a lo mejor lo que tendríamos que observar es qué de hecho ya está ocurriendo en ese espacio y cómo esa práctica pareciera que, o sea, por ejemplo, estas fiestas de las cuales nos habla Célic, están girando en torno a que el niñopa tiene su fiestota, pero ¿qué es lo que en realidad está pasando cuando las personas se reúnen a organizar la fiesta? Pues saben que fulano vive en tal casa, saben, o sea, es decir, se empiezan a derivar responsabilidades, se empieza, la gente no en ese sentido de la organización que se entiende desde el activismo, sino de la organización con un fin en conjunto donde cada quien da lo que puede y hace lo que puede, donde se requieren cosas y cada uno decide de qué manera va a colaborar. Entonces, yo más bien lo diría como más bien desde la perspectiva de las humanidades, que tenemos que ser críticos con cómo vamos a ejecutar tales conceptos en nuestra práctica y que quizá podemos tener como un objetivo, en este caso volvemos a las chinampas, ¿no? El ajolote. Bueno, pero ¿qué hay detrás del rescate del ajolote? ¿Qué hay detrás de repensar la relación? O sea, detrás del ajolote y repensar la relación con la chinampa, esto que decía Célic, ¿no? ¿Por qué seguir siendo un chinampero? ¿Qué implica hacer chinampa en Xochimilco? Es decir, creo que como que ir intentando ver como todos estos cortes agitales de ese trabajo que nosotros queremos hacer, es más bien como a donde yo iría, ¿no? Como para no volver a esta cosa de la receta, ¿no? De, a ver, quiero que mi tejido social sea mejor, pues le voy a poner vitaminas, ¿no? Pues entonces a lo mejor habría que ver qué cosas ya están funcionando y cómo más bien yo colaboro a esas cosas que ya están funcionando, ¿no? Claro, sí. Pues de nuevo, creo que es buscar desde lo que hemos venido diciendo, desde las situaciones únicas de cada comunidad, de cada territorio, de conocer cómo se construyó ese territorio, cómo se está construyendo actualmente el territorio, para poder tener una incidencia como la que nos menciona Frida. También estaba pensando ahorita en lo que decía Claudia. Yo creo que la directora del penal en realidad recordó la historia de Galileo y dijo, no, si voltear a ver el cielo puede ser muy peligroso, mejor nos lo ahorramos, ¿no? Bueno, nos manda Guillermo Talavera saludos desde la zona Maya de Quintana Roo, desde la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que suena muy interesante, no nos meteremos a ver qué están trabajando ahí. Muchas gracias, Guillermo. Y pues bueno, ya empezamos a cerrar, o bueno, más bien vamos a cerrar la sesión. No sé si alguien quiera dar algún comentario de cierre, alguna conclusión, algún aprendizaje, recomendación, lectura. Yo diría nada más brevemente para que Célic a lo mejor se explaye un poco más. Como me quedo con todo lo que hemos estado conversando y escuchándonos, con la importancia de dejar de pensar que nuestro mundo son cuatro paredes, ¿no? O que vamos cargando con un mundo, circulándolo con nuestro propio mundo, como en una burbuja, trasladándonos a diferentes espacios, y que en realidad somos parte de algo mucho más amplio, mucho más extenso, mucho más integral, y que todas las acciones que realizamos realmente tienen un impacto serio, ¿no? O sea, sí tiene un impacto serio lo que cada quien hace en donde sea que lo hace. De ahí la importancia de tener esta conciencia de nuestro paso por el planeta, por el mundo, por esta vida, como lo queramos pensar, en el nivel que lo queramos pensar. Y que justo, ¿no? O sea, ahorita hablamos de Xochimilco y me parece que todo lo que nos platica Celia, que es súper importante, súper valioso,
Pero pensaba justo, ¿no? En esto ahorita que dijo esta persona de Quintana Roo, pues el tema del impacto con el Tren Maya, pues allí tendríamos también una cantidad de temas que habría que pensar, que conversar sobre qué va a pasar en unos años, ¿no? ¿Qué va a ser este planeta? ¿Cómo impacta esta obra, no solamente al país, al planeta como tal? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como una invitación más a pensarnos que si queremos pensar en términos de tejido social, pues somos un organismo amplísimo, un tejido enorme, ¿no? Claro, un tejido celular, no, sí, creo, bueno, del Tren Maya podríamos sacar otras 5 conversaciones, yo creo. Sí. Ya invitaremos a Guillermo Talavera para que nos ayude a organizar algo. Sí, por favor. Creo, bueno, sí, esto que hicimos, volviendo un poco al título de la charla de territorialidad y daño, creo que si ven un poco como nos advertía Elena, bueno, María Elena León, que bueno, tampoco hay que romantizar, ¿no? Que dentro de la horizontalidad y la comunidad y estos planteamientos, pues también va a haber cuestiones que tal vez no salen como queremos, o va a haber ciertos individualismos, o va a haber ciertos problemas a resolver, pero que si lo intentamos desde la verticalidad, ahí sí aseguramos que va a haber un daño, ¿no? O sea, no hay manera de que no suceda, va implícito. Entonces, pues bueno, apostemos a que se pueda evitar, a que el proceso de restauración, de sanación, de prevención, va por la horizontalidad, va por la interdisciplina, y que, pues eso, plantearnos nuevas cuestiones. Elena y Celic, no sé si quieran cerrar. No, pues yo solo agradecerle a Celic que haya estado acá. No sé, justo volviendo a esto que decías, Agustín, como que también es importante, es una cosa que yo siempre intento decir acá en el laboratorio de investigación, que necesitamos conversaciones intergeneracionales, ¿no? O sea, es decir, como hay que aprender a escuchar y a conversar intergeneracionalmente, porque no solamente es una cuestión de una actualización de saberes, sino de perspectivas, y hay que ver que ya no estamos viendo en este momento, pero por qué las cosas se hicieron de una determinada forma en el pasado, y entonces poder entender por qué no se puede hacer de la misma manera ahorita, pero también como ahorita no se puede convertir en la manera de hacer en el futuro, ¿no? Sino que tiene que ser una transformación constante de la manera en la que nos relacionamos profesionalmente con eso para lo cual nos formamos. Muchas gracias. Y pues para cerrar con broche de oro, Celic. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Me la pasé muy, muy bien platicando con ustedes. Y pues nada, eso, recordar como la importancia de cuestionarnos no solo nuestras prácticas profesionales como científicos, como artistas, como lo que sea, de donde sea que estemos parados, sino también pues en nuestras cosas más cotidianas, ¿no? Esto de volver a abrir espacio para encontrarnos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y desde ahí empezar a construir otras formas de habitar este mundo que de pronto es tan duro, ¿no? Y entonces cómo podemos desde la comunidad intentar que esto sea menos duro, que sea más llevadero, ¿no? Y eso. Pues muchísimas gracias, Celic. Nosotros también la pasamos muy bien. Creo que la audiencia también lo disfrutó. A nombre del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, del Centro Multimedia, del Centro Nacional de las Artes, del Centro de Ciencias Genómicas, les damos las gracias por haber estado en esto. Síganos en nuestras redes para saber más. Tendremos conversatorios y talleres todos los viernes de mayo, y esto pues apenas va empezando. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes. Feliz 10 de mayo. Hasta luego. Gracias.
Gobierno de México.